desplegar la red, salir del perímetro. Bien, continuamos con el próximo bloque, que es DLP, capacidades y limitaciones, de la mano de Sergio Bolini. Sergio es director de tecnología de LITECH, graduado de la SLAI, Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Cuenta con una amplia experiencia en el mercado corporativo de tecnología para la seguridad de la información y actualmente a cargo de la innovación tecnológica, normas y políticas, capacitación y demás temas que hacen a la propuesta de valor de LITECH. Con ustedes, Sergio. Buenos días. Hola, ¿se escucha? Ah, estas cosas electrónicas no. Hola. ¿Sí? ¿Se me escucha? Hola. Hola. Hola, tiene un problema. ¿Qué le hiciste, Gonzalo? Hola, hola. Ahora no. Hola, ahora sí. Bueno, afortunadamente no iba a hablar de redes inalámbricas porque si no hubiera sido muy inconsistente lo mío. Bien, entonces, de lo que quería hablar hoy con ustedes es del tema de DLP, Data Loss Prevention. ¿Qué características debería tener una solución de este tipo? ¿Y qué cosas podemos esperar y qué cosas no? Entonces, vamos a hablar primero del problema en sí que estamos tratando de resolver, cuáles son nuestros objetivos de seguridad con respecto a este problema. Vamos a hablar un poco de la tecnología, las características que debería tener, qué beneficios nos aporta adoptarla y bueno, qué limitaciones también tiene la tecnología y finalmente algunas conclusiones. Bueno, el problema. Tenemos cantidad de casos de pérdida de información, sea por accidente, sea por actividad maliciosa, como en este caso donde se robó información propietaria de empresas petrolíferas, de datos que son extremadamente sensibles para la compañía porque son datos que se utilizan para hacer las respuestas a pliegos de licitación y demás, que es información altamente confidencial, que es información de negocio crítica que hace que una empresa pueda ganar y perder la licitación de un yacimiento. Tenemos un banco, son casos aislados pero que tienen que ver con la problemática. En este caso es un banco que envió información en un CD. El CD tenía clave pero no estaba encriptado y el CD no llegó a destino. Entonces, y eran 34.000 usuarios, 34.000 clientes del banco con información personal de cada uno de ellos. Después, bueno, algo que está un poquito más cerca nuestro, habrán oído del tema del problema que tuvo Sony con primero la intrusión en la red en la PlayStation Network, después la intrusión en Curiosity, que es la que se utiliza para música y videos, y finalmente un tercer evento que fue el de la parte de Sony Pictures. Unos 80 millones de números de tarjeta de crédito perdieron, o creo que me quedé corto en realidad. Las consecuencias de esta intrusión todavía Sony no las está empezando a sentir, o sea, mejor dicho, recién está empezando a sentir y todavía no las está sintiendo completamente, porque va a tener un efecto terrible de 80 millones de personas haciéndole juicio porque perdieron información crítica, como es un número de tarjeta de crédito. Y bueno, seguramente este último les suena.
Acá, bueno, más allá de lo que fue la última gran fuga, está el tema de que tenemos cantidad de organizaciones buscando nuestra información, por los motivos que fueran. En un punto no es demasiado relevante, porque nosotros tenemos ciertas responsabilidades que cumplir y no importa si es para postearlas en internet, para robar información, para lo que fuera. Nosotros somos responsables de cuidar la información y por lo tanto tenemos que tomar acción. Parte de lo que está haciendo que este tipo de eventos que veíamos recién ocurra es que el grado de sofisticación de los ataques va en aumento. No solamente por el nivel de sofisticación tecnológica, es decir, qué tan avanzado tecnológicamente puede ser un ataque, sino principalmente por el tema de que este tipo de ataques termina siendo motivado por temas económicos. Es muchísimo más seguro entre comillas, ¿no?, para un maleante dedicarse a este tipo de cosas que dedicarse a robo a mano armada, tráfico de drogas, cosas por el estilo. Y este tipo de cosas la hace mucha gente sentado en el living de su casa. La cantidad de gente que tiene la capacidad de entrar a nuestras redes y robarnos información aumenta cada vez más, porque de hecho se venden esos servicios. Hay muchas botnets cuyo control se vende, que uno, pagando una cierta cantidad de dinero, compra el control de 50.000, 100.000 equipos, me dan el centro de control y desde ahí yo puedo tomar control de ellos, lo uso para lo que lo quiero usar, sea para spam, sea para un ataque, para lo que fuera, por una cierta cantidad de tiempo. Ya hay una industria de esto. Entonces, no es la industria o el gobierno que se protege de un montón de individuos. Nos estamos protegiendo ya de lo que es una industria en sí mismo, que es la industria del delito informático. Entonces, con respecto a los tipos de información que tenemos que proteger, tenemos datos de clientes, número de tarjeta de crédito, información crediticia, historia clínica, etc. Según los clientes o los contribuyentes, en el caso de instituciones gubernamentales, tenemos distintos tipos de información que tiene que ver con datos personales de las personas con las cuales trabajamos. Después, datos corporativos que hacen a la organización. En el primer caso, número de tarjeta de crédito es lo que Sony no protegió correctamente. En el segundo caso, de datos corporativos, como fusiones, financieros y demás, bueno, los datos de los yacimientos petrolíferos de la British Petroleum es lo que no se protegió adecuadamente. Y lo que es propiedad intelectual. Por ejemplo, lo que fue el ataque hace un par de años a Google, donde entraron y le robaron código fuente de sus propios sistemas. Todo esto forma parte de activos valiosos de la compañía que deben ser adecuadamente protegidos. ¿Y cuáles son los riesgos que estos activos están corriendo? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo que me indica que acá estoy corriendo algún peligro? En promedio, de cada 400 mensajes, uno contiene información confidencial que no debería estar saliendo de mi compañía. De cada 50 archivos hay al menos uno que está accesible en la red en forma indebida. Es extremadamente habitual que las compañías, o sea que los empleados de las compañías, pierdan equipos y que dentro de esos equipos vaya información confidencial. Lo mismo en el caso de dispositivos USB de almacenamiento. Entonces,
toda esta información que tenemos que proteger, es muy fácil, es muy habitual que al menos una parte de ella se nos pierda meramente por accidente, ni ya hablando de actividad maliciosa. Entonces, nuestro objetivo para proteger nuestros activos de información valiosos es, bueno, justamente protegerlos de tanto robo como filtraciones accidentales. Si bien lo que es filtraciones accidentales es más fácil de hacer, en realidad el robo es justamente el que más daño nos va a causar. Entonces nos interesa tratar de trabajar sobre los dos. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, ser capaces de localizar dónde está nuestra información, o sea, todos los lugares dentro de... todos los lugares a los que podamos llegar, por así decir, después refinamos un poco el concepto, ser capaces de localizarla y también de catalogarla, porque yo puedo, no sé, ponerme a buscar archivos Word, ok. ¿Cómo sé si esa información es confidencial o no? Hola, bien. Hicimos el labor. Fantástico. Entonces, como les decía, nosotros podríamos ponernos a buscar archivos Word, pero no necesariamente todos los archivos Word que vayamos a encontrar en nuestra red, en dispositivos móviles y demás, contienen información confidencial. No de todos tengo que preocuparme, o al menos no de la misma forma. Entonces, algo que es fundamental es ser capaces de catalogar la información, es decir, ser capaces de detectar qué tipo de información es, cuál es el nivel de sensibilidad de esa información, el nivel de confidencialidad. Porque según el nivel de confidencialidad de esa información, es el riesgo que corremos y por lo tanto las medidas que yo tengo que tomar para protegerlas. Después, bueno, justamente, monitorear y controlar su movimiento. Una vez que yo ya sé cuál es la información y dónde está, quiero empezar a protegerla, aunque más no sea saber cómo se está moviendo. Y en lo posible, evitar, prevenir que esa información sea, o sea, la confidencialidad de esa información se vea comprometida, sea por actividad maliciosa, sea por accidente. El tema de los procesos de negocio es muy importante, porque muchas veces nos encontramos con información que está, digamos, donde no debería, y la solución no necesariamente viene desde el lado de la tecnología, sino desde el lado de modificar los procesos para evitar que esa información esté donde no debería estar. Mejorar los procesos, a veces simplificarlos para evitar que la información recorra 500 puntos, siendo que podría ir solo por 5. Definir los procesos de forma tal que solo acceda a la información quien verdaderamente tiene la necesidad de acceder, no meramente por seguir un proceso extremadamente complejo que en algún momento se definió así sin tener en cuenta riesgos, sin tener en cuenta la confidencialidad, sin tener en cuenta el daño que podía causar la pérdida de confidencialidad de cierta información, sino que bueno, se definió por algún otro motivo sin tener en cuenta esto que les estoy diciendo. Muchas veces los mejores beneficios se obtienen justamente al darnos cuenta de que tenemos procesos que deberíamos modificar. Eso es mucho más fácil, en general, que la adopción de una tecnología que tiene que estar absolutamente en todos los puntos por donde va la información. Si yo defino que cierta información, por ejemplo, no tiene que ir en las laptops y modifico mi proceso para evitar que gente que está en laptop acceda a esa información, entonces resolví el problema de raíz. En vez de dejar que la información vaya por donde se le ocurre y estar corriendo detrás para evitar que nadie la saque,
Bueno, evitamos que esa información vaya a donde no tiene que ir. Y después el tema de conformidad y auditoría. No solamente tengo que ser capaz de proteger adecuadamente mi información, sino que tengo que demostrar que estoy protegiendo adecuadamente mi información. Esto lo necesito por normas internas, porque se supone que cuando yo protejo la seguridad de mis activos de información, bueno, tengo que dar cuenta a, digamos, auditorías, cosas por el estilo. Pero también muchas veces tengo que demostrar legalmente que estoy protegiendo adecuadamente mi información. Y esto no es un tema menor. De hecho, es uno de los principales motivos para adoptar una solución de DLP. Si yo no demuestro que estoy protegiendo adecuadamente mi información y llego a tener pérdida de información de mis clientes, desde el punto de vista legal estoy en problemas mucho más graves. Mucho más graves me refiero que si pudiera demostrar que estoy tomando medidas adecuadas. Entonces, es importante que para proteger tanto de robo como de pérdida accidental tengamos en cuenta estas 4 líneas de acción. Las 4 son necesarias. Hay algunas que nos van a costar más que otras, hay algunas que nos van a traer un beneficio más inmediato que otras. Pero es importante, por lo menos, que en el panorama tengamos las 4 en mente y que tengamos también en mente que con las 4 tenemos que avanzar. No necesariamente tenemos que hacerlas en este orden ni avanzar en todas al mismo ritmo y demás. Pero tenemos que tener las 4 en mente, porque las 4 son importantes, las 4 aportan sus propios beneficios. Entonces, la información que estamos tratando de proteger va a estar en lo que podríamos decir 3 estados. Estacionaria, que es la información que está almacenada típicamente en nuestros servidores. En movimiento, la que se está moviendo a través de la red por correo electrónico, transferencia de archivos, adjuntos en correo electrónico, en mensajes, etcétera, etcétera. Y la que está en uso, o sea, en los endpoints. Los endpoints van a ser las PCs, van a ser laptops, van a ser smartphones, cualquier tipo de dispositivo que el usuario final utiliza para acceder y manipular esa información. Entonces, para cada uno de los estados en los que podemos encontrar información, queremos hacer lo siguiente. En el caso de la información estacionaria, como les decía antes, queremos descubrir dónde está. No solamente en los servidores, sino también en los endpoints. Es importante que seamos capaces de detectar cuando tenemos información confidencial fuera de nuestros servidores. Típicamente lo vamos a encontrar en nuestros servidores. Encontrar información confidencial en nuestros servidores no es ninguna novedad. La novedad la vamos a tener cuando nos damos cuenta de que una cierta laptop tiene un archivo crítico que, bueno, después podemos ver si tiene o no que estar, cómo lo protegemos. Pero lo primero que tenemos que saber es que está ahí. Y, bueno, algo asociado a esto, como les decía, ser capaces de clasificar esa información, detectar qué tipo de información es. Y acá no alcanza lo que es un pattern matching con expresiones regulares. Uno tiene que aplicar métodos más complejos, más inteligentes, para tener un nivel de detección mucho más fino, como tener documentos de ejemplo y encontrar coincidencias parciales, detectar ciertos términos, detectar ciertas imágenes, etcétera, etcétera. Y por supuesto registrarlo, ¿no? Para la información que está en movimiento, bueno, tenemos que ser capaces de monitorear el tráfico de red y no solamente el correo electrónico. Tenemos que ser capaces de ver la mayor cantidad de protocolos posibles. Por supuesto,
como estamos hablando de información, estamos hablando a capa 7, tenemos que ser, o sea, la solución que adoptemos tiene que ser capaz de efectuar lo que se llama Deep Packet Inspection, o sea, inspección en profundidad para ver no solamente los datagramas IP y buscar, no sé, patrones en los datagramas IP, sino que tienen que ser capaces de reconstruir todo el flujo, reconstruir el documento del que se trata, sea el cuerpo de un correo electrónico, sea una planilla Excel, lo que fuera, y una vez reconstruido ese documento ser capaz de efectuar la misma actividad de clasificación que estábamos efectuando acá. ¿Okay? De la misma forma que cuando tenemos un documento estático queremos poder analizarlo y clasificarlo, cuando los documentos están en tránsito tenemos que ser capaces de reconstruirlos y una vez reconstruidos poder efectuar el mismo tipo de clasificación. Y después, por supuesto, aplicar algún tipo de control. Que el control, eventualmente, bueno, puede ser bloquear la conexión, puede ser modificarla de algún modo, enmascarar la información confidencial, etc. Y para los endpoints, lo que también tenemos que poder hacer es monitorear las acciones de los usuarios. Tenemos que poder detectar cuando un usuario está mandando un adjunto con un correo electrónico que no debería enviar, cuando está haciendo upload de un archivo a algún tipo de sistema de almacenamiento en Internet, para detectar eso para después poder ver si la información es sensible o no, si le permitimos hacer eso o no. Lógicamente, clasificar y registrar del mismo modo. Tenemos que ser capaces de tener el mismo nivel de visibilidad y la misma capacidad de clasificación en donde sea que encontremos información. Y después tenemos que ser capaces de controlar. Acá dice control no transparente y no es un error tipográfico. O sea, típicamente uno que pretende que los controles sean transparentes para que sean no disruptivos. En este caso lo que queremos no es ser disruptivos exactamente, pero sí lo que queremos es modificar el comportamiento del usuario. Es decir, cuando estamos en la situación de una pérdida accidental, estamos hablando de que el usuario no está queriendo conscientemente, con conocimiento, poner en riesgo la confidencialidad de esa información. Estamos hablando de que no hay ninguna actitud maliciosa por parte de ese usuario. Simplemente desconocimiento, falta de conciencia, no saber que esa información era confidencial, no saber que donde le está mandando es un lugar inseguro. Entonces, algo que también es importante acá es no meramente bloquear y listo, sino avisarle al usuario: usted está por hacer tal tipo de acción, ¿está seguro? Solo con eso, en el 80% de los casos de pérdida accidental de información, lo vamos a tener cubierto. Porque el usuario no sabía. Y vamos a poder aprovechar esa oportunidad para hacerle ver qué era lo que estaba por hacer. La próxima, seguramente lo va a pensar mejor y es muy probable que no haya una tercera. Si modificamos el comportamiento de los usuarios, lógicamente la pérdida accidental de información cada vez va a ser menos frecuente. Y si estuviéramos en el caso de un robo de información, donde, no sé, un empleado está enviando hacia afuera información, no sé, en un pendrive, estamos detectando que está grabando información en ese pendrive y le decimos: ¿está seguro? Si está tratando de robar información, tal vez diga: y no, porque esta acción ya quedó registrada y puedo tener consecuencias, entonces lo estamos disuadiendo. Y si aún así lo hiciera, como además de controlar, clasificar, estamos registrando, tenemos prueba documental de que esa persona se llevó esa información y después podemos tomar acción al respecto. Es decir,
la amenaza, digamos, que debería disuadirlo es muy concreta, porque verdaderamente es posible tomar acciones legales. Entonces, el control que hay que tener en los endpoints es bueno que sea no transparente. Pues evidentemente no es bueno que cada vez que el usuario presiona Enter le salga un pop-up diciendo que está seguro que quiere presionar Enter, porque no va a durar mucho ese sistema en ese endpoint. Pero sí es bueno que el usuario, por un lado, sepa que está siendo controlado, y por el otro, que le avisen cuando está por meter la pata, porque muchas veces no sabe. Entonces, en cuanto a las acciones que es posible tomar, una alerta, que es lo que les decía recién, le aviso al usuario qué es lo que está por hacer y le permito que confirme o no lo que intenta hacer. Hay veces raras, pero hay veces donde se justifica. Entonces, bueno, le doy la chance. Por ejemplo, un mail saliente, en vez de bloquearlo, lo pongo en cuarentena, para que después alguien pueda tomar la decisión debidamente fundamentada y autorizada de liberar ese correo electrónico o no. Reubicación. Si encuentro un cierto archivo que no está donde debería estar, de repente está en un servidor que no corresponde según, no sé, la red en la que se encuentra, no debería estar en una sucursal sino en casa central, cosas por el estilo, entonces no lo elimino, sino que lo muevo a donde debería estar. O en su defecto lo encripto, es decir, dejo la información en donde está, el cliente, el usuario, sigue pudiendo accederla mientras tenga el agente de la solución DLP que realizó la inscripción. Pero si alguien trata de llevarse ese archivo, bueno, el archivo está encriptado, entonces se supone que está mejor protegido. Y bueno, obviamente bloqueo cuando estoy transfiriendo información que no debería transferir. Entonces, este es el tipo de acciones, en principio, que mi solución DLP debería ser capaz de aplicar cuando yo hablo de controlar, tanto a nivel red como a nivel endpoint. Y todo esto debería estar administrado centralizadamente y debería haber una única política centralizada que abarcara todo esto, idealmente. Hay soluciones que nos permiten hacer esto, hay otras soluciones que son más restringidas, entonces no tienen el mismo nivel de llegada a todos los dispositivos que a mí me interesa controlar. Si vamos a buscar una solución de DLP, tenemos que pedirle esto. El problema es que si me falta alguna de estas cosas, la información por algún lado se me va a terminar escapando. ¿Okay? Es importante, de la misma forma que los objetivos, les decía, los 4 objetivos que habíamos mencionado, tenemos que a todos tenerlos en cuenta, todos tenerlos en el tablero y tratar de avanzar con todos, también acá tenemos que ser capaces de ver la información estacionaria, en tránsito, en los endpoints, ser capaz de bloquear, encriptar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Si alguna de estas cosas falta, muy probablemente la información se me va a escapar. Porque, bueno, le estoy poniendo una barrera que es demasiado baja. O que es fácil de esquivar. Entonces, ¿cómo tenemos que implementar una tecnología de DLP? ¿Cuáles deberían ser los pasos? Por empezar, el alcance. Es importante que definamos un alcance que tenga sentido para nosotros, desde distintos puntos de vista. Si pretendemos, es medio obvio lo que voy a decir, pero bueno, si pretendemos aplicar absolutamente todos los módulos del DLP que vayamos a contratar a absolutamente toda la compañía, lo que vamos a hacer es absolutamente nada. ¿Okay? Vamos a empezar con problemas, de repente el día que bajamos la palanca, nadie puede mandar mail, nadie puede usar la laptop y un largo etcétera. Entonces, más allá de que es importante hacerlo por etapas, la definición del alcance tiene que estar dada por
dónde es que yo estoy corriendo mayor riesgo. Es decir, dónde es que mi inversión en seguridad me va a reportar mayores beneficios, que son, bueno, disminuir los riesgos de seguridad. Entonces, primero tengo que tratar de definir, en base a un análisis de riesgo, cuál debería ser el alcance en el cual yo voy a implementar mi solución de DLP. Acto seguido lo que voy a hacer es ponerme a descubrir dentro del alcance cuál es toda la información que tengo, en dónde está y cuáles son los niveles de criticidad de esa información. El tema de definir, o mejor dicho, el tema de convencer a mi solución de DLP para que detecte correctamente los niveles de sensibilidad de la información no es un tema menor. Si yo tengo falsos positivos, lo que voy a tener son usuarios molestos. Y en general, dado que es información confidencial, en general van a ser directores, gerentes, jefes, justamente los que no quiero que estén molestos. Si tengo muchos falsos negativos, la información se me va a escapar, porque no estoy detectando información confidencial que sí lo es. Entonces, afinar las políticas para que clasifiquen adecuadamente la información es un tema sobre el cual hay que trabajar bastante, que afortunadamente eso se puede hacer sin ser disruptivo. O sea, lo voy a hacer justamente cuando estoy descubriendo la información, donde puedo ir refinando, digamos, es el momento donde tengo tiempo para ponerme en exquisito y hacer la sintonía fina. Si me pongo a bloquear directamente, voy a estar causando problemas y lo que voy a terminar haciendo es sacando el DLP porque no se puede trabajar. Entonces, tengo que descubrir dónde están mis datos sensibles, es decir, tengo que descubrir dónde está toda la información y tengo que ser capaz de clasificarla adecuadamente, con baja cantidad de falsos positivos y baja cantidad de falsos negativos. Sí, soy exigente, pero bueno, ese es el momento para hacerlo. Después, tengo que monitorear cuál es el ciclo de vida de esa información, cómo se mueve a través de mi red, cómo la usan mis usuarios finales. Acá, una vez que yo ya veo cómo va fluyendo la información a través de mi red, ya puedo empezar a pensar en mis procesos y puedo empezar a ver si tengo procesos que puedo empezar a refinar, que puedo optimizar más que refinar. ¿Okay? Donde puedo evitar que cierta información esté en ciertos lugares, sin haber bloqueado un solo bit. Pero sabiendo cómo se va moviendo mi información, ya puedo darme cuenta que hay cosas que estoy haciendo de una forma y las podría hacer de otra. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero en este caso es mejor desde el punto de vista que es más seguro la modificación que puedo plantear. Hasta ahora, cuando yo descubro y clasifico la información y entiendo cómo la usan mis usuarios, todavía lo que estoy haciendo justamente es ver cómo se mueve mi información, entender qué riesgos estoy corriendo, pero todavía los niveles de riesgo no los modifico. Voy a modificar mis niveles de riesgo cuando empiezo a modificar procesos, empiezo a educar a los usuarios. Por ejemplo, cuando le digo al usuario, el proceso ahora lo vamos a hacer de esta forma. Cuando le digo al usuario, ¿está seguro que quiere mandar esta planilla Excel a Taringa? Ok, entonces ahí ya le voy a ir modificando el comportamiento al usuario y sin embargo todavía no estoy bloqueando nada. Voy educando al usuario, voy haciéndole entender cuándo se está comportando de una forma inadecuada a los efectos de la seguridad de nuestra información y voy haciendo que la posibilidad de que realice una acción incorrecta, sea a propósito o no en realidad, disminuya. Acuérdense que aun cuando hay una intención maliciosa, al saber que se lo está vigilando, uno lo puede disuadir. Y finalmente, cuando ya pude obtener beneficios en cuanto a lo que es la reducción del riesgo por educar a los usuarios, ya puedo empezar a
bloquear, aplicar controles, lo que les decía antes, encriptar, reubicar, bloquear, etc. Pero eso es lo último que tengo que hacer, por más que tal vez en mi DLP sea un clic de diferencia, pero es lo último que tengo que hacer, justamente porque quiero ser lo menos disruptivo posible. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que me trae adoptar una solución de DLP? Bueno, o sea, se supone que esto lo estoy haciendo para ganar algo. Al menos de eso tengo que convencer a quien tiene que hacer la inversión. Entonces, en el caso de lo que es el cumplimiento regulatorio de normas como la PCI, que todas las entidades que procesan tarjetas de crédito tienen que cumplir con la norma PCI, todas las organizaciones que operan en Argentina tienen que respetar, entre otras muchas leyes, la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, bueno, tengo, tanto por normas, tanto por cuestiones legales, que preocuparme por lo que es el cumplimiento regulatorio. Y teniendo una solución de DCS, yo me protejo, por ejemplo, del tema de falta del due care, el debido cuidado. Este concepto es muy importante. Como les mencionaba antes, si yo registro, si yo puedo demostrar que estoy tomando acciones adecuadas para proteger la información de mis clientes, usuarios, contribuyentes, lo que fuera, estoy en una situación muy distinta. Si llego a tener un incidente de seguridad donde me roban esa información, que si no soy capaz de demostrarlo. En el caso de que yo no sea capaz de demostrar que cuidé adecuadamente la información que me confiaron, la pena que me corresponde, la multa que me corresponde es mucho más grave que si yo digo, bueno, tomé las acciones razonables, adecuadas, entonces, bueno, ok, si yo me estaba protegiendo razonablemente y me pasó esto, bueno, le pudo haber pasado a cualquier otro que tomara las protecciones adecuadas también. Entonces, los niveles de penalización que me caben son mucho menores. El tema del due care es uno de los factores principales a tener en cuenta cuando vamos a adoptar una solución de DLP. Porque es algo que, o sea, si bien estamos hablando de eventualidades, es algo que tiene un efecto económico relativamente fácil de medir. Después, nuevamente, si tenemos que cumplir con distintas normativas, obligatoriamente tenemos que ser auditados periódicamente. La solución de DLP, al generarme todo tipo de reportes, me permiten darle la información que necesito al auditor y me ahorran muchísimo tiempo, dado que no tengo que yo salir manualmente con un grupo de gente a hacer una auditoría o contratar a alguien que me audite, sino que muchas veces es generar los reportes correspondientes y nada más. Entonces eso me ahorra mucho tiempo y por lo tanto mucho dinero. Y bueno, también desde el punto de vista legal, si estoy más protegido, la probabilidad de tener problemas legales disminuye. Más allá de que, si llego a tener un problema, puedo demostrar que tomé acciones adecuadas, bueno, estoy disminuyendo en forma concreta mis niveles de riesgo y por lo tanto, como les decía, la probabilidad de un incidente disminuye. Entonces estoy mejor cubierto. Después, bueno, en lo que hace a la protección de los datos sensibles propiamente dichos, de mis empleados, clientes, contribuyentes, secretos corporativos, propiedad intelectual, de todo lo cual ya dimos ejemplos anteriormente. Una solución DLP protege todo esto, por ejemplo, de daño a la marca, daño al prestigio. Por ejemplo, lo que les mencionaba al principio de Sony. El daño que le ocasionó a Sony esta seguidilla de incidentes todavía no termina de manifestarse. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes le pondrían su número de tarjeta de crédito hoy a Sony? Yo lo pensaría 3 o 4 veces. El efecto de esa forma de pensar se va a ver a lo largo del tiempo. O sea, no les bastó el tsunami, el terremoto y demás. Después, si yo protejo adecuadamente los datos de mis empleados y mis clientes,
Bueno, la rotación de empleados y clientes debería mejorar, debería disminuir, dado que la chance de tener gente insatisfecha porque tuvo un incidente de seguridad, bueno, justamente disminuye. Y después pérdida de ventaja competitiva. Por ejemplo, lo que le pasaba a Google, que le comentaba, cuando le roban el código, ese código tiene un montón de inteligencia de Google puesta ahí y es una ventaja competitiva que tiene Google puesta ahí y la está perdiendo. Y por último, el tema de la eficiencia de la seguridad, que a mí me interesa minimizar los costos de seguridad y minimizar el impacto que mi infraestructura de seguridad le genere en la operatoria normal a mis usuarios finales. La idea es que al tener una solución con las características que estuvimos mencionando, disminuya la cantidad de los hombres, minimice la necesidad de hardware y software adicional al poder consolidar toda una serie de funciones que podía tener dispersas en una sola. Y aparte, si hacemos un TCO más o menos detallado, algo que también tendríamos que tener en cuenta es cuál es el costo de una solución de seguridad que no me protege adecuadamente de pérdida de información. Y cuáles son los costos asociados a que no me proteja adecuadamente. Entonces, bueno, vamos a mejorar nuestro TCO si tenemos una solución de DLP que justamente minimiza mis riesgos de seguridad, minimiza la probabilidad de tener pérdidas económicas derivadas de esos incidentes de seguridad. Ahora bien, hasta ahora dijimos, bueno, todo lo que el DLP nos aporta, qué es todo lo que nos da, para todo lo que nos sirve, todo maravilloso. Pero nosotros sabemos que el DLP quiere clasificar y registrar toda la información y quiere poder controlar esa información. Pero no puede. Por ejemplo, con información encriptada. Si tengo algún usuario que utiliza una solución de encripción propia que no está dentro de la órbita de mi DLP, es decir, mi DLP tiene que tener una solución de encripción propia, tiene que tener la administración de esas claves en la propia solución de DLP, de forma tal que cualquiera que quiera encriptar, ok, lo puede hacer, pero con las claves de mi sistema, de forma tal que yo puedo desencriptar esa información y puedo, por lo tanto, clasificarla. Si alguien me encripta la información, se pone GPG, se pone lo que fuera, no tengo forma de saber si la información que está ahí es confidencial o no. Entonces no la puedo clasificar, evidentemente. El tema de gráficos. Si alguien me hace un print screen de un archivo con información confidencial, es extremadamente difícil que mi solución de DLP sea capaz de detectar ese archivo gráfico y reconocer que lo que está ahí es información confidencial. Más todavía, por ejemplo, si se trata de, no sé, el plano de un motor. Mi solución de DLP es capaz de ver por el contenido que ese motor es confidencial. Seguramente a mi archivo le pondré ciertos atributos, digamos un archivo AutoCAD. Le pondré ciertos atributos que le permite a mi DLP clasificarlo. Pero si yo me lo quiero robar, ¿qué voy a hacer? Borrar esos atributos. Entonces, hay casos donde es extremadamente difícil, si no directamente imposible, que un DLP sea capaz de clasificar adecuadamente la información. Si estamos hablando de planillas Excel, documentos de texto y demás, bueno, ok, sí, ahí estamos razonablemente bien. Pero cuando es información gráfica, se complica muchísimo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y cuando definamos nuestra política y tomemos, mejor dicho, decidamos cuáles son las medidas que hay que tomar, tengamos en cuenta eso. Si estamos en la necesidad de proteger información que es gráfica, hay una serie de cosas que no vamos a poder hacer y entonces, por lo tanto, nuestra política tiene que tener otra forma, tiene que ser de repente más restrictiva en lo que hace al movimiento de ese tipo de información.
Y después, controlar información que está en terceras partes. Por ejemplo, mi solución de correo electrónico, en vez de tener los sistemas dentro de mi compañía, lo tengo tercerizado con un proveedor. Ok, entonces, yo tal vez puedo controlar lo que entra y sale de ahí y demás, pero ¿cómo sé que nadie se conecta y saca información de mi servidor? Eso está afuera de mi perímetro y no puedo, o sea, fuera de mi perímetro, digamos, ok, sí, digámoslo de esa forma. Está fuera de mi alcance. Entonces yo no puedo asegurar que esa información que está almacenada fuera de mi alcance no vaya a ser vulnerada, porque yo no puedo asegurar nada con respecto a las medidas de seguridad del proveedor de servicio. De repente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, en el contrato que armemos, hablar del tema de la seguridad, hablar de las penalidades, de repente hacer auditorías periódicas, cosas por el estilo. Si tenemos, no sé, caso hipotético, nuestro correo con Gmail, le voy a ir a hacer auditorías a Google allá y le voy a poner yo a Google las condiciones en el contrato, y es medio difícil. Entonces, de repente, algo que hay que tratar de hacer es que no haya información crítica nuestra en terceras partes, lo cual es medio obvio, pero podría implicar justamente modificación de procesos, porque yo puedo estar trabajando, puedo haber tercerizado algo con algún proveedor y caer en cuenta de que eso yo no debería hacerlo, porque si no, no puedo asegurar que esa información está adecuadamente protegida. Y por último, lo que es dispositivos móviles. Esto, digamos, está ahí menos resaltado, porque acá es un poco más dependiente de la solución de que se trate. Hay algunas soluciones que no nos dan absolutamente nada para lo que son dispositivos móviles o es muy restringido. Bueno, si estamos hablando de una laptop es lo mismo que una PC, entonces bueno, ahí estamos más o menos tranquilos. Pero en lo que es un smartphone, bueno, hay soluciones que sí me lo cubren, otras que no me cubren o que me cubren de una forma muy restringida. También depende del smartphone que se trate, porque, por ejemplo, en el caso de BlackBerry, ya el propio servidor de BlackBerry nos da un nivel de control altísimo sobre las funciones que realiza el dispositivo móvil. O sea, no me permite ver qué información tiene, pero sí me permite definir, puedo usar o no Wi-Fi, puedo usar o no la cámara, puedo usar o no el correo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, puedo tener ahí un control, tal vez no desde el punto de vista de detectar la información y clasificarla, pero sí desde el punto de vista de que tengo control de qué aplicaciones se corren en la BlackBerry y por lo tanto puedo definir qué tan cerrada quiero que esté. Entonces, bueno, lo que es dispositivos móviles, como les decía, hay soluciones que lo cubren y soluciones que no. Igual es un tema complejo de por sí. Entonces, como para ir cerrando. Bueno, que la información está dentro de los activos más valiosos de la organización. Estamos todos acá, así que eso ya lo sabemos. El DLP nos ofrece múltiples formas y todas las formas que nos ofrece las necesitamos a todas. Acuérdense, los 4 objetivos que habíamos mencionado, los 4 los necesitamos. Necesitamos documentar, necesitamos controlar, necesitamos clasificar, necesitamos modificar procesos. Las soluciones de DLP son complejas. Hay veces que, no sé, del lado de marketing, nos ofrecen soluciones de DLP, algo así como one click. Por decirlo moderadamente, soy medio escéptico a que una solución de DLP que sirva sea one click. Lo que tenemos que hacer es
con paciencia, con horas, hombre, dedicadas, y eso lo tenemos que saber cuando decidimos adoptar un tipo de solución de estas características, que no es algo que se hace andar en 5 minutos, porque es fundamental, entre otras cosas, una de las cosas por las que se empieza, pero es crítica para que después no explote todo, es afinar la detección, la clasificación de la información para disminuir los falsos positivos y los falsos negativos. Si tengo muchos falsos positivos, en muy poco tiempo voy a terminar sacando el sistema de DLP porque me va a traer más problemas que soluciones. Y si tengo muchos falsos negativos, al final no me está modificando los riesgos en forma adecuada. Entonces, refinar la clasificación de la información y tomarnos el tiempo para hacerlo bien y descubrir toda la información que tenemos dando vueltas y ser capaces de, aunque más no sea la enorme mayoría de esa información, poder clasificarla es algo fundamental, para lo cual hay que dedicarle tiempo y muchas veces el proveedor de la solución de DLP sea algo que no está en condiciones de hacer. No desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de que son ustedes quienes saben, para su negocio, para su organización, qué información es crítica y qué información no. Si ustedes piensan que para adoptar una solución de DLP lo que necesitan es un buen producto, un buen proveedor que se los implemente y ustedes vuelven en 6 meses a ver cómo anduvo, ya les digo, no anduvo. Es necesario que la gente de negocios se involucre y no solamente la gente de TI, porque la gente de TI puede saber que es información crítica en lo que hace a TI, pero no necesariamente conoce toda la información crítica que tiene que ver con el negocio de la organización a la que pertenece. Entonces también es importante que en lo que hace la clasificación de la información haya gente de distintas áreas involucrada, que sean las distintas áreas que son quienes generan esa información sensible para que nos sepan dar los criterios para reconocerla. Si no tenemos eso, bueno, la efectividad de la solución no va a ser la óptima. Después, el tema del alcance también es importante. Si tratamos de hacer un alcance extremadamente abarcativo, muy probablemente no vamos a estar en condiciones de mantenerlo a lo largo del tiempo porque la cantidad de incidentes que me va a generar esto probablemente me sature. En realidad también es un poco novedad, toda tecnología nueva, hasta que no nos ponemos cancheros para manejarla, y la cantidad de problemas, el impacto que nos va a crear, se nos hace medio complicado predecirlo. Es importante el tema de la comunicación interna a los usuarios, el entrenamiento y la concientización, para que justamente los usuarios vayan modificando la forma en que se comportan, para disminuir la cantidad de accidentes y también para disminuir la cantidad de actividad maliciosa cuando algún posible empleado infiel sepa que lo están controlando y eso le sirva como disuasorio. Muy bien. ¿Dudas? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Ah, bien. En el caso que vos querés subir un archivo a un web mail encriptado, Sí. Sí. ¿la gente lo detecta antes del navegador? A ver, supongamos que desde tu PC estás con un cliente de, no sé, un Thunderbird subiendo información con SMTPS hacia Gmail. Si vos no tenés un agente en tu desktop que sea capaz de detectar que estás haciendo eso, el agente cuando está en el desktop puede ver la información antes de que la encriptes. Entonces, la idea es que la solución que adoptes
Si vos querés cubrir eso, mejor dicho, si vos querés permitir eso, entonces necesitas un agente que esté en todos los desktops que vayan a hacer uso de Gmail encriptado y puedan detectar que estás transfiriendo esta información antes de que salga. Sí, eso efectivamente se necesita que sea así. Y ya existen soluciones que lo hacen. Pero sí, lógicamente, una vez que la información ya salió, a ver, hay un montón de módulos que realizan cada una de estas funciones. La función de discovery, la función de análisis de tráfico en la red, la función de protección de los endpoints, desde que no mandes información encriptada por mail hasta que no la grabes en un pendrive. Son un montón de módulos que se necesitan y también es por eso que les decía el tema de la política centralizada, que es muy importante, porque como decía también Gonzalo antes, si para cada parte de nuestra solución tenemos una consola distinta, se complica extremadamente poder tener algo coherente y poder asegurar cuáles son nuestros niveles de riesgo reales y poder asegurar que estamos controlando esta información. ¿Okay? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces. Hasta luego.